Hola segundo año, en esta clase vamos a seguir trabajando con el conjunto de los números racionales. En la clase pasada repasamos cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir y cómo aplicar algunas estrategias que ya aplicábamos en el conjunto de los enteros. En esta clase vamos a repasar cómo resolver una potencia en el conjunto de los números racionales y también vamos a ver cómo se aplican las propiedades. Luego también vamos a repasar cómo resolver una raíz en el conjunto de las racionales y también veremos cómo se aplican propiedades en esa operación. Vamos a resolver algunos ejercicios para poder entender cómo aplicar propiedades que en realidad ya conocemos porque las aplicamos cuando trabajamos con los números enteros. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo también cuando tenemos fracciones, cuando tenemos números racionales, podemos aplicar estas propiedades que ya hemos visto. Primeras propiedades, vamos a decir que la potencia y la raíz se cumplen la propiedad distributiva con la multiplicación y la división. Recordamos que yo podía distribuir las operaciones de potencia y de raíz siempre y cuando tuviera una multiplicación y una división, no así si había una suma o una resta. En el primer ejemplo que tenemos acá, tenemos dos fracciones, dos números racionales que están multiplicando y que están elevados al cuadrado. Si a mí me piden que yo resuelva esto aplicando propiedades, yo no puedo primero multiplicar las dos fracciones y luego elevar al cuadrado, porque no estaría aplicando propiedades, por más que estuviera bien la cuenta que yo haga. Entonces, si a mí me dicen que aplique propiedad, como acá hay una multiplicación, lo que voy a hacer es distribuir esta potencia cuadrada a cada fracción que me aparece multiplicando. De esta manera me queda la primera fracción, que es 3/4 elevada al cuadrado, por la segunda fracción, que es menos 1/5 elevada al cuadrado. Importante, cada vez que elevo una fracción, una potencia, siempre va entre paréntesis, porque el paréntesis indica que toda la fracción está elevada a este exponente, que en este caso es 2. Luego voy a resolver cada fracción. Recordemos cómo elevamos una fracción en una potencia. La potencia o el exponente se distribuye al numerador y al denominador. Por lo tanto, si yo quiero hacer para el primer factor 3/4 al cuadrado, lo que voy a hacer es 3 al cuadrado y voy a hacer 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, voy a poner el resultado, sobre 4 al cuadrado es 16. Ahora vamos a resolver la segunda fracción, menos 1/5 al cuadrado. Vamos a poner un producto porque están multiplicando. Recordando que como el 2 es un exponente par, el resultado va a ser positivo, por más que el 1/5 sea negativo. Por lo tanto, no voy a poner el negativo en el resultado. Y voy a distribuir ese cuadrado, es decir, voy a elevar el 1 al cuadrado y el 5 al cuadrado. Si hago 1 al cuadrado, me queda 1. Si hago 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25. Luego de hacer esta cuenta, tengo que ver si puedo simplificar algo porque estoy en una multiplicación. En este caso, recuerden que se simplifica un número de arriba con un número de abajo. En este caso no puedo porque el 9 no puedo simplificarlo con el 25 y el 16 con el 1 tampoco. Entonces, cuando no puedo simplificar, lo que hago es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer para el numerador es 9 por 1, que es 9, y la cuenta que tengo que hacer para el denominador es 16 por 25, que es 400. Puede ser que no se pueda simplificar, uno está acostumbrado a que siempre se pueda, en este caso no se pudo. Por lo tanto, la cuenta final es 9/400. En el segundo ejemplo tenemos una operación de raíz. En el anterior teníamos una operación de potencia, un exponente cuadrado, y acá tenemos una raíz cúbica. Dentro de la raíz cúbica tenemos una división, tenemos dos fracciones dividiendo, o sea, la raíz cúbica llega hasta acá, por lo tanto está afectando a todo esto que está acá adentro. Muy importante saber hasta dónde llega la raíz cúbica. Como tenemos una división, podemos distribuir esa raíz cúbica, ¿sí? Entonces, como se nos pide aplicar las propiedades, lo que vamos a hacer es distribuirla, es decir, repartirla. Vamos a hacer la raíz cúbica de menos 8 125avos
y la raíz cúbica de menos 64. Todo eso dividido. Entonces lo ponemos acá. Raíz cúbica de menos 8 sobre 125, todo eso dividido en la raíz cúbica de menos 64. Muy importante es que la raíz llegue a abarcar toda la fracción, porque muchas veces lo que hacen ustedes es escribir hasta ahí la raíz y al denominador no lo incluyen. Recuerden, si es la raíz de toda la fracción, el simbolito de la fracción de la raíz tiene que ir hasta abajo. Entonces, ahora me voy a encargar de resolver cada raíz por separado. Las raíces recuerden que mantienen el signo, es decir, que si tengo la raíz cúbica de un número negativo, el resultado va a seguir siendo negativo. Entonces, también lo que hacía era hacer la raíz del numerador por un lado y del denominador por el otro. En el primer ejemplo que tengo la raíz cúbica de menos 8 125 hago la raíz cúbica de menos 8, que es 2, porque 2 al cubo es 8, la raíz cúbica de 125, que es 5, porque 5 al cubo es 125, y le agrego el menos, porque era negativo. Si queremos le ponemos el paréntesis, todo eso dividido, la raíz cúbica de menos 64, que es menos 4, porque 4 al cubo es 64. Entonces lo ponemos acá. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer la división. Y tenemos que recordar cómo dividíamos con fracciones. Siempre nos acordamos que aunque un número no aparezca, porque no está escrito como una fracción, abajo tiene como denominador un 1. Así que para dividir en fracciones lo que hacíamos era dejar el primero como estaba, es decir, que el menos 2 quintos quede igual. Ponemos acá. Luego la división la transformamos en una multiplicación y al segundo, es decir, al divisor, lo invertíamos, lo dábamos vuelta, es decir, que en este caso el 1 va para arriba, el 4 va para abajo, pero mantiene el signo no se lo cambia, o sea que como es negativo, sigue negativo, el 1 lo pongo en el numerador y el 4 lo pongo en el denominador. Una vez que hago esto, procedo como en una multiplicación, porque yo ya transformé a la división en multiplicación. Primero me fijo si puedo simplificar, y en este caso se puede simplificar el 2 con el 4, porque ambos son divisibles por 2. Entonces hago 2 dividido 2, tacho y pongo 1, y 4 dividido 2, tacho y pongo 2. Como no puedo simplificar más nada, multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. 1 por 1 es 1, 5 por 2 en el denominador es 10, y ahora tengo que aplicar la regla de los signos. ¿Por qué? Estoy en una multiplicación y estoy multiplicando dos números negativos. Menos por menos es más. Es decir que el resultado es positivo. Y como es positivo, lo positivo no hace falta ponerlo el signo, entonces lo puedo dejar así. Entonces el resultado del segundo ejemplo es un décimo. Vamos al último ejemplo. En el último ejemplo tenemos una combinación de multiplicaciones y divisiones en una potencia cúbica, es decir, una potencia donde el exponente es 3. ¿Sí? Tenemos acá el exponente 3 y adentro tenemos multiplicación y tenemos división. Vamos a distribuir, ¿sí? Vamos a distribuir este 3 acá con el menos 2, con el menos 1/4 y con el 5, respetando siempre las operaciones que me aparecen. Entonces tengo menos 2 elevado al cubo porque luego viene una operación de multiplicación acá, menos 1/4 elevado al cubo, y por último atrás viene una división, tenemos una división, entonces ponemos dividido, un 5 que me aparece ahí elevado al cubo. Y ahora voy a resolver cada cubo, digamos, cada potencia. La primera potencia, que era menos 2 elevado al cubo, me da menos 8. Recuerden que como estoy elevando un exponente impar, mantiene el signo, no se transforma en positivo, porque esto es impar. Luego hay una multiplicación. Voy a hacer menos 1/4 elevado al cubo, que también se va a seguir manteniendo negativo, porque el 3 es impar. Hago el numerador, 1 al cubo es 1. El denominador, 4 al cubo es 64. Si tengo la necesidad de hacer una cuenta, lo hago en un cálculo auxiliar. Y dijimos que esto se mantenía negativo. Y luego tengo una división por la última potencia que me queda, que es esta, dividido 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5, que me da 125.
Antes de hacer cualquier cosa, lo que me conviene siempre es transformar la división en multiplicación. Entonces, para transformar la división en multiplicación, lo que está acá adelante lo voy a dejar como está, menos 8 por menos 1 64avos. Voy a transformar la división en multiplicación, voy a poner por, y tenía que invertir este que estaba acá. Como acá tengo denominador 1, voy a poner el 1 arriba y el 125 abajo. Una vez que está todo escrito como multiplicación, me fijo si hay cosas que pueda simplificar. Y en este caso, recuerden que las cosas que simplifico son las de arriba con las de abajo. Puedo simplificar el 8 con el 64. Ambos son divisibles por 2, por 4, bueno, pero también por 8. Entonces los puedo dividir por 8. Entonces, si yo 8 lo divido por 8, me da 1. Tacho, pongo a 1. Si el 64 lo divido por 8, me da 8. Tacho y pongo 8. 8 por 8 es 64, 8 por 1 8. Y luego, con este 1 sobre 125 no puedo hacer nada. Entonces, me va a quedar, recuerden que acá tengo un 1, me va a quedar que tengo que hacer las multiplicaciones de todo lo que me quedó en el numerador con las multiplicaciones de todo lo que me quedó en el denominador. Entonces, si yo multiplico todo lo que me quedó en el numerador, la cuenta que me da es 1, porque tengo que hacer 1 por 1 por 1, que es 1. Después analizamos el signo. Si multiplico todo lo que me quedó en el denominador, la cuenta que tengo que hacer es 1 que tengo acá por el 8 que me quedó acá por el 125 que me quedó acá. Y de esta manera, esta cuenta me da 1000. Pero lo puedo hacer en un cálculo auxiliar. Ahora voy a analizar el signo del resultado. Y voy a contar la cantidad de signos negativos que tengo. Y fíjense, tengo un signo negativo, dos signos negativos. Como la cantidad de signos negativos que tengo es par, el resultado es positivo. Entonces queda así, no le agrego el negativo adelante. De esta manera estamos repasando un montón de cuestiones que vimos. Aplicación de reglas de los signos en multiplicación y división, cómo multiplicar, cómo dividir fracciones, cómo resolver potencias y cómo resolver raíces. Y por último, que es lo que en realidad estamos viendo de manera más específica en esta clase, cómo aplicar la propiedad de la potencia y de la raíz, que sabemos que es distributiva, cuando nos aparece una multiplicación y una división. También hay otras propiedades que se cumplen cuando tenemos números racionales, es decir, fracciones positivas y negativas. Vamos a mencionarlas. Producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, potencia de otra potencia y raíz de otra raíz. Recuerden que decir producto es lo mismo que decir multiplicación y decir cociente es lo mismo que decir división. Y estas propiedades las vimos todas con los enteros. También se aplican con los racionales. Vamos a ver un ejemplo de cada una para recordarlas y ver cómo las aplicaríamos aquí, con este conjunto numérico. Con respecto a la propiedad 1, vamos a poner un ejemplo. Suponete que yo tengo el siguiente cálculo. Tengo que calcular menos 1/2 por menos 1/2 al cuadrado. Entonces me dice, mira, resolve este producto pero aplicando propiedades. ¿Qué propiedad puedo aplicar? Puedo aplicar la primera propiedad, producto de potencias de igual base. ¿Por qué? Porque la base es la misma en estas potencias, las dos son menos 1/2, y porque tengo una multiplicación, es decir, un producto. ¿Qué tenía que hacer en estos casos? Tenía que exponer o colocar una sola vez la base, ese numerito que se repetía, y con los exponentes lo que tenía que hacer era una suma. Recordando que en este caso el exponente es 2 y acá, cuando no veo nada, tengo que saber que el exponente es un 1. Hay un 1 como exponente. Entonces en este caso tengo que hacer 1 más 2 y por lo tanto me queda como exponente 3. Una vez que pude sumar los exponentes porque estoy en multiplicación, lo que voy a hacer es elevar esta base al cubo. Entonces me queda, primero, el cubo es un número impar. Entonces si es un número impar, la base, digamos el signo de la base se va a mantener en el resultado. Como es negativo, el resultado va a ser negativo. Hago 1 al cubo que es 1 y 2 al cubo que es 8. Listo, ya tengo el resultado de una operación en donde apliqué la propiedad del producto de potencias de igual base.
Vamos a la segunda propiedad que mencionan acá. La segunda propiedad se llama cociente de potencias de igual base, es decir, división de potencias de igual base. Vamos a poner algo parecido pero con división. Me dan un cálculo y me escriben esto. Menos 1/2 a la 100 dividido menos 1/2 a la 98. Bueno, primero que es imposible hacer menos 1/2 a la 100, estaría mucho tiempo. Y hacer menos 1/2 a la 98. Así que si no me pidieran aplicar propiedades, yo te debería sospechar que me conviene hacerlo. ¿Por qué puedo aplicar la propiedad segunda que se llama cociente de potencias de igual base? Primero porque las bases son iguales, también son menos 1/2 en este caso, y además porque tengo un cociente, es decir, tengo una división. ¿Cómo procedía? Ponía la base que se repetía una sola vez, y esa base la iba a elevar, pero en vez de ahora hacer la suma de los exponentes, voy a hacer la resta de los exponentes, es decir, que voy a hacer 100 menos 98. Como 100 menos 98 es 2, acá me queda menos 1/2 al cuadrado. Y ahora voy a resolver esta potencia, recordando que como este 2 es par, el resultado va a ser positivo. Entonces ya no va a ser negativo, no va a mantener el signo de la base y voy a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el resultado de esta operación aplicando la segunda propiedad mencionada es 1/4. La tercera propiedad que se menciona se llama potencia de otra potencia, ¿sí? Y lo que hacía eran aparecerme dos potencias sucesivas. Por ejemplo, me aparece menos 1/2, vamos a elegir siempre la misma base, como para no marear con eso, elevado al cuadrado y luego, a su vez, por ejemplo, elevado al cubo. Entonces me aparece una base, pero elevada a dos potencias, no a una. En este caso, primero al cuadrado y luego al cubo. En vez de hacer menos 1/2 primero al cuadrado y después el resultado elevarlo al cubo, lo que podía hacer era escribir la base, que en este caso es menos 1/2, y elevarla a un numerito acá que iba a obtener de la multiplicación de los dos exponentes. Es decir, acá lo que voy a tener que hacer es multiplicar 2 por 3. En este caso se multiplicaban. Entonces, como 2 por 3 es 6, me queda menos 1/2 a la 6. Siempre recordando si el exponente es par o impar para definir qué signo va a tener la respuesta. En este caso, como el 6 es par, es un número par, el resultado va a ser positivo. Entonces no voy a mantener este menos que me aparece en la base. Y voy a tener que hacer 1 a la 6, que es 1, y 2 a la 6, que lo que tengo que hacer es multiplicar 6 veces 2. Es decir, 2 por 2 por 2, ahí va 3 veces, por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Entonces la cuenta que hago para hacer 2 a la 6 es esta, no es 2 por 6. ¿Sí? Entonces hago 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Entonces, este tercer ejemplo, en donde aplicamos la tercera propiedad mencionada, potencia de otra potencia, me da un 64 avos. Último ejemplo que vamos a ver para aplicar raíz de otra raíz es justamente, me van a aparecer en vez de dos potencias sucesivas, dos raíces sucesivas. Entonces vamos a ver, un cuarto ejemplo, me va a aparecer una raíz atrás de la otra. Suponele que me aparece la raíz cúbica de la raíz cuadrada. Recuerden que cuando acá no pongo nada hay un 2. Vamos a poner un 64 avos, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer la raíz cuadrada de un 64 avos y después ese resultado hacerle la raíz cúbica, lo que puedo hacer es escribir una sola raíz. Y el numerito que voy a escribir acá también va a surgir de multiplicar estos dos índices, al igual que en la potencia de la otra potencia. Entonces, como acá me aparece un 3 y acá me aparece un 2, los voy a multiplicar 3 por 2 y el resultado que me da lo pongo acá, 6. Entonces tengo que resolver la raíz sexta de un 64 avos.
voy a hacer lo siguiente, la raíz sexta de 1 y la raíz sexta de 64. La raíz sexta de 1 es qué número elevado a la 6 me da 1, y el 1. ¿Listo? La raíz sexta de 64, la pregunta que me hago es, ¿qué número elevado a la 6 me da 64? Y eso lo hicimos recién, era 2, porque 2 a la 6 nos dio 64. Entonces me va a dar 1/2. Es así que repasamos y vimos que aquellas propiedades que aplicamos en el conjunto de los enteros, todas se pueden aplicar en el conjunto de las racionales, es decir, con fracciones positivas y negativas.